Explicación así. Cuando entré al útero, sí que yo... Sí, pero que ya, chicos, hoy día el práctico de hoy tiene que ver con útero y placenta. Por eso me va a tocar hablar un poco más a mí, porque vamos a hablar de algunas cosas más veterinarias animales. Genial. ¿Recién estás escuchando que tenía anatomía? Sí, qué bueno, porque así dejan recordar esta primera parte. A grosso modo, yo no soy experta en anatomía, pero para contextualizar, ¿cierto? Aquí tenemos el aparato reproductivo de una hembra, ¿cierto? Tenemos la vulva, que es la parte externa que nosotros visualizamos, la vagina, el cervix y los cuernos uterinos. En el caso de las hembras animales son muy importantes y muy largos. Por ejemplo, en los perros, los cachorros se desarrolla la gestación en los cuernos, en ambos cuernos, de hecho, igual en las gatas, porque son especies multíparas también en algunos ratones. Y aquí tenemos una muestra de, los que tienen anatomía ya deben familiarizarse con esto, como que tomamos esta parte de aquí del animal y la pusimos arriba de la mesa, ¿cierto? Esto es de una especie grande, no es ni de un perro ni de un gato, probablemente de una vaca o de una yegua. Y tenemos lo mismo, la zona de la vagina, que ya no se ve como vemos externamente una vagina, ¿cierto? Se ve un tejido aplanado, tenemos la porción del cervix con los pliegues, ¿cierto? El cervix es una parte de contextura más dura. Tenemos, aquí está indicando los ovarios, no sé si alcanzan a ver esas redondelitas, esas estructuras anatómicas circulares que vimos la clase pasada, ¿cierto? Vimos cómo estaban compuestos, vimos el desarrollo folicular. El profesor mencionó que en las especies multíparas se va a desarrollar más de un folículo por ciclo. Van a ver en un curso más adelante en reproducción los distintos ciclos reproductivos de las distintas especies animales. Como tenemos que estudiar varias especies, vamos a tener que estudiar el ciclo reproductivo de los caninos, de los rumiantes, de los felinos, que es distinto al de los caninos, así que ahí hay varios detalles que aprender, pero eso lo dejamos para más adelante. Tenemos el cervix, el cuerpo del útero, ¿cierto? Como cualquier cervix de cualquier especie mamífera, y tenemos estos cuernos uterinos que son bastante largos, ¿cierto? Si pensamos que esto es una yegua o un bovino, estos cuernos uterinos, si están preñas, se van a extender hacia los costados. Y lo que vamos a ver en el práctico de hoy, entonces, es la estructura histológica del útero. Creo que hay... Sí, hay tubos, hay cuernos uterinos y también hay útero. Y además vamos a ver la estructura de las placentas. Y las placentas también lamentablemente son distintas entre todas las especies. Hay distinta conformación, se estructuran de distinta manera, el nivel de invasión que genera el embrión al implantarse es distinto en las distintas especies. Y esto tiene significancia clínica, ¿por qué? Porque vamos a ver que hay algunas especies donde el nivel de invasión hacia el tejido materno del embrión es menor, ciertamente vamos a tener menor sangramiento al momento del parto, que es una especie, el alopecia humana, por ejemplo, donde la invasión del embrión es absoluta dentro del endometrio de la madre. Entonces, vamos a partir con útero. El profesor que es más experto aquí en histología. Acá, miren chiquillos, en el endometrio siempre tenemos una porción que se va a ir. ¿Y esa porción cómo se llama? La que se va. Hay dos porciones en este endometrio. Acá es la zona endometrial. ¿Una capa funcional? Dos capas. Hay una capa funcional, ¿cierto? La más basal. superficial, la basal. Por lo tanto, esta primera capa, que más o menos la podemos recortar acá, que va hacia el lumen endometrial, sería la capa funcional que se va a ir durante la menstruación. Pero después de la menstruación comienza una fase. ¿Cómo se llama esa fase? Donde empiezan a proliferar las células. Proliferativa. Pero empieza a proliferar las células de la capa basal, por lo tanto empieza a reconstituir la capa funcional. Pero después de la ovulación comienzan las glándulas a secretar. Por lo tanto, ¿cómo se llamará? Entonces tenemos la etapa menstrual, la etapa proliferativa, donde proliferan las células gracias a los niveles de estrógeno que aumentan. El estrógeno es un anabólico, induce la mitosis. Por lo tanto, las células que están acá, incluyendo sus glándulas, comienzan a proliferar. Esa es la primera etapa. Y después viene la progesterona, que va a inducir a esa glándula a que esas glándulas se activen y comiencen a secretar. Por lo tanto, la última fase es la fase de... ¿Cómo se llama la última fase? Secretora. Entonces, menstrual, proliferativa, secretora, en ese orden. Y eso va a ser entonces esta capa que se llama endometrial, la parte más interna. Pero fíjense acá, vamos a tener una capa muy potente, una capa de músculo. Entonces esa capa de músculo, el miometrio. Esta musculatura que encontramos acá en el útero tiene receptores para oxitocina.
Por lo tanto, en el momento del parto se eleva la oxitocina y se produce la contracción de este músculo, que es el miometrio, que es la capa más grande que encontramos en cualquier útero, de cualquier especie. Pero acá encontramos en el perímetro de este útero una zona muy delgadita, perimetrio. ¿Ah? Entonces todo muy fácil, perimetrio. Pero el perimetrio va a tener una serosa, por eso es muy delgada, no es una adventicia realmente, sino que es una serosa. ¿Cuál es la diferencia entre una adventicia y una serosa? La adventicia, ¿qué tiene? Si fuera adventicia, tejido conectivo laxo. Pero como es serosa, esta zona que está acá, ¿qué le tengo que agregar acá? También es tejido conectivo laxo, como la adventicia, pero acá le agrego un epitelio, sí, pero ese epitelio se llama mesotelio, que es un epitelio simple plano. ¿Ya? Igual que el endotelio, pero acá hay mesotelio. Una capa de tejido conectivo laxo, en cuyo borde vamos a encontrar un epitelio simple plano, y eso será el mesotelio. Entonces la unión de tejido conectivo laxo más mesotelio lo llamamos perimetrio. Fácil, ¿cierto? Fácil. Fácil. Así les fue en la prueba. Claro. Fíjense acá, entonces ya ustedes pueden reconocer fácilmente ese periodo. ¿Qué etapa es? ¿Qué etapa es? De muchas glándulas, pocas glándulas, no dice por ningún lado. Proliferación. Una pregunta proliferativa. Fíjense la cantidad de glándulas muy escasa. Una glándula tubular simple, nada más. Acá otra glándula tubular simple, pero cortada en forma tangencial. Esta glándula puede ir hacia allá o hacia atrás, por lo tanto solamente se ven algunos puntos. No es que esté acá discontinua, sino que pasa más atrás, más hacia adelante, ¿me entiendes? Y todo acá es tejido conectivo, excepto este tejido que es tejido glandular. Por lo tanto, la fase proliferativa abunda más el estroma y hay menos parénquima. ¿Ya? Fíjense acá que aquí hay un epitelio en este endometrio, que es el mismo epitelio que viene de la tuba uterina. ¿Ya? El mismo epitelio de la tuba uterina llega al endometrio. ¿Qué epitelio será ese? Ya, simple, una sola capa. Aquí vamos a dibujar una glándula, por lo tanto aquí viene, baja la glándula y se cerró el lumen. Viene acá. Entonces un epitelio simple, cilíndrico, ciliado, y el útero necesita cilio aquí. Entonces, ¿por qué necesitaría cilio el útero? Cilio lo que tiene que recibir, que es el embrión. ¿Ah? Entonces es un epitelio simple cilíndrico, a diferencia de la tuba uterina, que es un epitelio simple cilíndrico, ciliado, que va a impulsar, ¿cierto?, el ovocito al encuentro con el espermatozoide, y después el embrión formado lo va a movilizar hasta el útero. ¿Ya? Entonces eso sería la capa, estamos todos de acuerdo que sería la fase proliferativa. Y acá, mira, aquí está cambiando la cosa. No es lo más representativo, ¿ya? Está como una etapa, hay más glándulas, ¿cierto? Pero todavía hay poca secreción, por lo tanto secretora temprana, ¿ya? Hay más glándulas, ¿ya? Yo creo que después va a aparecer una imagen mejor, pero la fase secretora es siniestramente secretora a medida que pasa después de la ovulación. Por eso es una secretora más bien temprana. No hay, ya. Pero había una diferencia, ¿sí? ¿Cierto? Había mayor cantidad de glándulas. Y aquí el miometrio, ¿qué estructura creen ustedes que serán también? Una estructura, no hemos tenido una clase todavía, pero una capa potente de músculo, y adentro hay unos puntitos rojos que son glóbulos rojos, por lo tanto eso es sangre, y un vaso sanguíneo. ¿Ya? Después, cuando tengamos la clase, van a poder diferenciar, solamente le adelanto, acá hay un vaso sanguíneo, este vaso, el vaso 1, distinto al vaso 2. Vaso 2, aquí hay otro vaso 2, vaso 2, vaso. ¿Ven alguna diferencia entre este vaso, el 1 y el 2? La pared. La pared. ¿Dónde más gruesa? En la arteria. Entonces estas son arterias del miometrio. Arterias miométricas. A diferencia de las venas, que tiene una pared mucho más delgada, por lo tanto no hay tanta contracción, la presión es bastante más baja. Aquí nuevamente el miometrio, con el perimetrio, salen las dos estructuras, pero fíjense, esto que estamos viendo acá son células musculares lisas en distinto orden, en distintas direcciones. Ustedes ya saben la característica de la célula muscular lisa. Aquí está en sentido longitudinal la célula, por lo tanto nosotros vemos acá una célula completa, estas células que están ahí, ¿ya? Pero acá la vemos en sentido transversal, ¿ya?
eso favorece la contracción, ¿cierto? Derivado de la oxitocina, que va a favorecer el desplazamiento de actina, ¿cierto? Sobre la miosina. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir por una hormona liberada, todavía no tenía una clase, pero por la oxitocina. ¿Qué libera la oxitocina? A lo mejor alguien ya sabe, aunque no lo hemos enseñado. Lo vieron en anatomía probablemente. ¿Dónde se libera la oxitocina? En la neurohipófisis. La neurohipófisis. Ya, vamos a ver. Y aquí volvemos a los dominios nuevamente de la doctora, pero solamente para avanzar un poquito. Fíjense acá una célula que está en la parte endometrial, que está cambiando acá, está formando la placenta, y esto va a constituir las futuras vellosidades. Fíjense que hay dos tipos de células. Aquí hay una célula, aquí hay vaso sanguíneo, y esto es una vellosidad. Aquí hay una vellosidad que se está formando, acá hay otra vellosidad. Vamos a ver, ¿la clase de placenta la tuvimos? No. Vamos a tener que tener entonces. Se están constituyendo las vellosidades. Las vellosidades, a medida que pasamos a vellosidad primaria, secundaria y terciaria, la terciaria tiene una mayor cantidad de vasos sanguíneos. ¿Ya? Y esos vasos sanguíneos van a estar en la periferia, no tan centrales como lo que estamos viendo ahí. ¿Cuál es la función de la placenta? Nutrir, intercambio de gases, detoxificar la sangre, eso principalmente, secreción de hormonas, como dice ahí. Eso. ¿Algo más, profesora? Bueno, entienden que la placenta es una estructura que está formada por el corion, que es una membrana del embrión, ¿cierto? Y eso se va a unir ¿a dónde se une? ¿Dónde se genera la unión materno-fetal? ¿Y amniótico? La placenta es el tejido que permite esta relación materno-fetal en todas las especies mamíferas. Ciertamente en el ave no es así, no hay placenta, ¿sí? Por lo tanto, cuando este embrión se vaya a implantar, ¿no tenía un desarrollo todavía? No, todavía no. Entonces, muy general, cuando el embrión se va a implantar en el útero, vamos a ver que existen distintos tipos de implantaciones, ¿ya? Y las placentas que se van a desarrollar también son distintas en términos anatómicos, observables, es decir, distintas en términos de cómo nosotros vamos a ver distribuida esa placenta, y hay distintos tipos. Aquí se fijan, hay una imagen macroscópica donde tenemos ahí el embrión, ¿lo ven? Con un saquito que está esquematizado aquí. Se fijan, esta placenta es difusa y está presente en cerdos, equinos y cetáceos. Recuerden que los cetáceos son mamíferos también, no son peces, son mamíferos. Después el doctor Venegas va a venir y va a traer una placenta más para mostrarles, unos minutitos más. ¿En serio? No entendí. Ya estamos sincronizados. Entonces vamos a dejar que venga él. Entonces mejor muestro esto para que tengan una idea general. Vamos a clasificarla, como les decía, de dos maneras. La primera, en cuanto a la distribución de las vellosidades. Si bien la vellosidad es una estructura que no es tan macroscópica, igual tenemos cierta capacidad de visualizarla de manera macroscópica. Es decir, si viéramos nacer a un perrito o a un ternero, vamos a ver cómo es la forma de esta placenta, cómo están distribuidas estas vellosidades, que son los lugares de unión materno-fetal principalmente. Tenemos la difusa, tenemos la cotiledonaria, que es la que está presente en rumiantes, y donde se forman verdaderos cotiledones, es decir, como un sistema de velcro, de anclaje entre el tejido fetal y el tejido materno. Tenemos la zonaria, que es la típica de carnívoros, de perros y de gatos, donde se establece como una especie de cinturón al centro. Creo que hay una imagen aquí. Aquí está la zonaria. ¿Alguna vez alguien ha visto nacer cachorros? Sí. ¿Y vieron esa estructura? ¿O no la alcanzaron a ver? A veces el cachorro sale un poco muy alto con eso, a veces no. Va a depender del tamaño, de la velocidad de las contracciones, etcétera, etcétera. Pero se fijan que tenemos la estructura solo al centro, por eso es zonaria. Aquí tenemos la cotiledonaria. ¿Se fijan? Esas estructuras de ahí corresponden a los cotiledones. Y como dice ahí, forman una estructura que se llama placentoma, donde tenemos la unión de la parte fetal con la parte materna. Todo eso como puntitos. No fue. Y además tenemos una clasificación histológica, que esa sí que no existe ninguna posibilidad que la veamos.
Se cambia. Pequeño adelanto antes de lo que explique el doctor Venegas, les hablé ya de la distribución de las vellosidades, del ejemplo más macroscópico que nosotros podemos observar, y en la parte histológica ciertamente es algo que no vamos a observar, pero como les comentaba antes, tiene que ver con cómo se va a relacionar el epitelio de la parte fetal, del corion, ¿cierto?, con el epitelio o con el tejido uterino. ¿Qué tanta invasión va a haber? ¿Y qué tejidos van a estar contactando con qué tejidos? No, no está. Ah, no tenemos eso. Bueno. Estos nombres que están acá, no hay esquemas, que si no hay esquemas no puedo dibujar. Aquí hay un montón de lápices. Hay que pintar. Ya. Tenemos epitelio corial, sindesmo corial, endotelio corial, hemocorial. No se esperen. Vamos a explicar qué significa cada uno de esos términos. En humano lo vieron, ¿o no? En humanos no. Lo que pasa es que con este grupo estamos muy atrasados en comparación al del día martes. Hemos tenido varios feriados. Pero ya. En humanos es la hemocorial. Bueno, eso humano no lo sé. Sí, en humanos es la hemocorial, al igual que los primates. Y otra cosa que se me olvidó agregar a lo que dijo el profesor respecto a útero, que también es relevante que lo sepan, las perras, si bien van a tener un curso de reproducción y van a ver eso, pero la menstruación está presente en humanos y en primates, en caninos y en felinos, en rumiantes, en equinos, no. La especie que seguramente ustedes tienen más cercanía probablemente sean los caninos y los felinos. Y las perras cuando están en celo, efectivamente, poseen una secreción sanguinolenta, ¿cierto? Uno dice, está menstruando la perra. No, como veterinarios, nunca más usted diga que la perra menstrua, porque no es así. La secreción sanguinolenta que presenta la perra en el proestro, que es una etapa previa al estro, que es cuando realmente está en celo y realmente está receptiva al macho, corresponde a un exudado sanguinolento de la zona de la vulva. Y van a ver en reproducción que el epitelio de la vulva cambia y se observan distintos tipos celulares cuando se hace un raspado citológico. Y es una prueba clínica que se hace a las hembras, por ejemplo, las perritas de raza de los criaderos cuando quieren reproducirlas, para saber en qué estado o si próximamente va a entrar en celo o no. Se puede hacer un raspado citológico de la vagina, como un Papa Nicolau, no es más complejo que eso. Se extienden esas celulitas en un portaobjetos, se mira el microscopio y dependiendo del tipo celular que exista, vamos a poder establecer en qué parte del ciclo reproductivo se encuentran las perras. Las perras entran en celo 2 veces al año, por lo tanto no es menor detectar o poder planificar cuándo efectivamente está más cerca a entrar en celo o no. Y además porque, como les comentaba, la etapa donde es evidente la manifestación de celo, que es el proestro, que es con este exudado sanguinolento, no es el momento donde hay que juntar a la hembra con el macho. Hay que juntar a la hembra con el macho en el estro, es decir, pasado el proestro, después de que terminó de sangrar. Pero el tiempo ahí entre que termina de sangrar y es receptiva y es fértil es corto, aproximadamente 2 a 3 días, y más encima es variable entre individuos. Ciertamente el ciclo, o no el ciclo, la verdad que el tiempo de sangrado de una chihuahua podría variar mucho respecto a un gran danés, ¿cierto? O sea, ya entre razas hay una tremenda diferencia. Y más encima, al igual que los humanos, hay cierta diferencia familiar. Es decir, cuando una familia de perros, por ejemplo, las cosas que describían los criadores, las hembras son fértiles varios días, otras veces no tantos días, ciertamente dentro del rango de la especie, pero todas esas cosas hay que considerarlas y por eso tenemos la herramienta clínica de la citología. Eso respecto a útero, para que no digan nunca más que las perras menstruan, ¿ok? Es una circulación sanguinolenta y esa perra todavía usted no lo juntaría con el macho porque no va a querer juntarse con el macho aún, ¿ok? Ya, volvemos. Histología, placenta. Epitelio corial, sindesmo corial, endotelio corial, hemocorial. Tiene que ver con la relación que se establece entre el epitelio del corion y el epitelio del útero para que se genere esta unión y se forme esta estructura de la placenta. Si pensamos en el epitelio del corion, voy a dibujarlo recto, aunque no es tan recto. Dígame. ¿Qué es el corion? Ah, no saben. Por favor.
Y el corion, a ver, durante el desarrollo embrionario, ¿cierto? Tenemos el embrión y además tenemos tejidos anexos a ese embrión que le permiten desarrollarse. ¿Qué tejidos anexos conocen? ¿Alguna ha tenido guagua? ¿Tiene hijos? ¿Qué cosas hay? ¿Qué estructuras hay? Bueno, uno siempre habla de la placenta. Pero también tenemos, importante y muy importante en las aves, el saco vitelino. El amnios, que también es importante en los humanos cuando se habla de se rompió la bolsa. Lo que se rompió es el Líquido amnios, amniótico. ¿cierto? Ese líquido amniótico. Líquido Que amniótico. también hay un tema ahí cuando los bebés empiezan a ingerir ese líquido amniótico, puede haber sufrimiento fetal, todos los que somos madres han visto ese tema. Y además tenemos el corion, que es la estructura fetal, la membrana más externa, que van a ver después en embriología, está formada a partir de células del trofoblasto, que para que entiendan lo que es el trofoblasto, tienen que ver el desarrollo embrionario, es la parte fetal que se va a desarrollar para entrar en contacto con el epitelio uterino. Cuando el blastocisto se implanta en el útero, todavía no tiene corion, tiene un trofoblasto, que es una membrana que lo va a envolver. A ver, ¿cómo podríamos hacer un dibujo? Sí. Pero van a tener una clase. Van a tener una clase de eso ya, entonces no, Una no- hora y media entre los entonces quizás mejor hablar de esto después porque ahora no van a entender. Sí, ahora es chino para ellos. Sí, es chino. Tenemos la clase de embrio porque son 3 clases exclusivas de embriología que van a tener. Ya. Ahí van a No. entrar en órbita. Ya, entonces vamos a dejar esta slide de diapositiva En stand-by. en stand-by. Sí. Porque si no saben lo que es el corion todavía, va a ser Sí. una locura explicar. Meten una placa de subuterina y otra de útero. Yo le recomiendo que vean. Veamos esas dos. sí. Claro, claro. Aquí le damos la entrada al profesor Felipe. Venegas para que lo vea ahí que está a punto de entrar en apoptosis. Estoy esperando. Está ahí dando. ¿Te gusta ¿Ya? Sí, es bien superficial. Oye, me siento como el jet set, ¿qué onda? A ver, ¿se podrá prender la luz de arriba? Sí, venga, mi chiquitito, pásate para acá. Bueno, a ver, vamos por partes. Si quieren, eso sí, las más bajitas pónganse más por estos lados y así para poder ver. ¿Ya? Entonces, ya, ¿todos alcanzan a ver bien? Ya. Entonces, ya, yo voy a intentar mostrarles así como en abanico para que todos vayan viendo, porque igual son hartos para una sola muestra, ¿ya? Entonces, quiero que se fijen acá, que es un testículo. Este testículo tiene un músculo bastante grandote, que es el músculo cremaster, y un paquete de vasculo nervioso con varias membranas. De aquí viene toda la parte del epididimo y se continúa con el testículo. El testículo, si ustedes todos pudieran andar toqueteándolo y todo lo demás, sería una cuestión con la densidad más o menos de una billetera de cuero, ¿ya? Es bastante resistente porque tiene una presión positiva, entonces siempre está como a punto de estallar, por decirlo de alguna forma, ¿ya? En el caso del humano no tenemos tanto músculo cremaster porque este está ya más atrofiado. Por fortuna nosotros no tenemos lo mismo de los equinos, que los equinos, no sé si alguno ha visto a dos potros que se acerquen, es un riesgo vital, ¿ya? En cualquier aras, si ustedes tienen un par de potros sueltos, es una cuestión que ustedes saben que alguien puede morir. Entonces, así de simple, porque son dos animales que van a ir por las joyas de la familia directamente del opositor. Porque el castrar a su enemigo significa que ya no va a haber otro alfa en competencia. Por eso siempre cuando se encuentran dos machos se ponen cruzados, como mirándose los testículos. No es buena idea estar ahí, ¿ya? Entonces, ojo con eso. El músculo cremaster es una cuestión de contracción que lo que puede hacer es retraer los testículos incluso a la cavidad abdominal. Nosotros los varones ya no tenemos eso, los humanos. Nosotros solamente por frío el escroto se achica un poco y punto, pero están ahí afuera todavía, ¿ya? Ahora, como una situación de defensa personal, como última opción, estamos pensando en el peor de los escenarios para una mujer, ¿ya? Si ustedes tienen acceso a un epididimo de alguien que ya le han dicho no varias veces, su opción es pellizcar epididimo, ¿ya? Van a dejar a un varón fuera de combate por varios minutos, pero recuerden que como les dije que era última opción, es porque el varón va a tener una reacción más allá de violenta. Está enseñando artes marciales. A mi hija le enseño artes marciales justamente y a cuidarse de ese tipo de situaciones, ¿ya? Así que ojo con eso. Ahora, no, todo tiene datos freak, es necesario, ¿ya? Sobre todo en una sociedad como esta hoy en día, ¿ya? Muy bien. El epididimo, no el testículo, porque el testículo es más acolchado y también tiene la protección del escroto, entonces va a ser algo más acolchadito, va a doler mucho, ya se los aseguro, pero no onda va a dejar fuera de combate a un varón, ¿ya?
¿ya? Así que, ojo con eso. Miren acá, ¿se acuerdan que un ovario siempre va a estar ovulando? Esa es la idea en condiciones normales. Y ahí aparece una estructura que parece como una suerte de herida, como si fuera una antigua espinilla gigante, ¿cierto? Eso de ahí se llama estigma. Me llama la atención fuertemente que este ovario es bastante chiquitito, ¿eh? Pero ahí tiene justamente un estigma. Y vamos a ver un ovario tipo, que este de acá se parece transversalmente a cualquiera de cualquier especie. O sea, por ejemplo, un humano o un elefante van a tener más o menos el mismo volumen, ¿ya? Si nosotros vamos a abrir esto, nos vamos a dar cuenta de estructuras que ustedes ya visualizaron ciertamente en el práctico. Entonces, ¿se acuerdan del cuerpo lúteo? ¿Ven, por ejemplo, esas estructuras amarillas grandotas que están ahí? O ven, por ejemplo, esas cavidades que tienen otras estructuras menores, corresponden a los antros, ¿ya? Entonces, ¿por allá lo vieron bien? Vamos por acá. Ahí están los antros, justamente, que están en ambos sectores, y el cuerpo lúteo que se ve como esa tremenda pelota amarilla, ¿ya? Lo mismo sucede acá, ¿ya? Este tipo de estructuras, fíjense que es bastante vascularizada en la zona media, en el parénquima, pero no dentro de donde está esto mismo, ¿ya? Y tienen varios niveles diferentes de desarrollo, ¿ya? ¿Lo alcanzaron a ver bien para allá o no? ¿No mucho? ¿Ya? Doctor, disculpe una consulta. ¿Y el estigma del otro ovario, qué es eso? Es la cicatriz que queda cuando se acaba de ovular. Miren. Cuando se rompe. Exactamente, miren acá. Por ya. fuera está lleno de como cicatrices. Eso corresponden a antiguos estigmas, ¿ya? Entonces, estos estigmas, la gracia es que sean relativamente pocos, pero si van completando mucho y con la edad también se van dañando los ovarios, ¿ya? Entonces cada vez vuelve más difícil la situación, ¿ya? Así de simple, porque esto igual van a reparar, pero reparan por tejido fibroso, una cicatriz. Y la cicatriz es funcional justamente, y eso va cada vez disminuyendo las capacidades. Ahora, acá tenemos dos posibilidades. Uno, en animales mayores, ustedes van a tener esta estructuración, que de hecho tienen que haberla visto al principio de la presentación. Vieron esa forma de cuernos de carnero justamente, ¿ya? Ya la tienen que haber visualizado, y acá arriba un ovario, ¿ya? Entonces ven eso, ¿logran verlo ahí? Es como un cuerno de carnero, ¿ya? ¿Y de qué es de un perrito? No, en este caso es de un bovino, ¿no? Ojo, ya vamos a ir avanzando, ¿ya? En estos casos tienen un bovino, eso lo tienen que haber visto recién en la presentación, de hecho lo tienen que haber visto desde acá, ¿ya? Ahora, ojo con esto, que acá se alcanza a ver el cervix y parte de lo que era la vagina, ustedes ven los pliegues y todo lo demás, y aquí está cortado, ¿ya? Pero resulta que acá tienen un ovario, aquí tienen el otro. Este me parece bastante chiquitito porque debe haber quedado medio aplastado acá, ¿ya? Si se fijan, está como plano por el lado, mientras que este otro está redondito. Me parece que simplemente la situación con la formalina y que quedó aplastado, y eso los hace deformarse, ¿ya? En este caso tienen un cuerpo bastante pequeño y tienen dos cuernos uterinos. Sin embargo, veamos por ejemplo este, que sería más coincidente con canino o felino. Y si ustedes se fijan bien, espérense que deje de gotear un poco, se van a dar cuenta acá en la zona media que tiene una pequeña saliente a lo que era un cuerpo uterino, que es bastante más que diminuto y prácticamente inexistente, ¿ya? Y es una cosa diminuta, pero ustedes van a ver estas vesículas justamente que corresponden a los pequeños que están ya en gestación. El asunto es que ustedes se podrían poner a contar acá estos pequeños, si ordenamos esto un poco, porque uno dice, oye, esta cuestión es muy larga, es muy grande para un gato o algo así, una gatita. Pero mírenlo acá y se van a dar cuenta que tampoco es tan largo, ¿ya? Y tiene bastantes vesículas encefálicas. Ahora, ojo, vesículas encefálicas, vesículas de gestación, ¿ya? La cosa es que acá, por ejemplo, van a tener un restito. Acá tienen otras chiquititas, pero otra grande al lado, ¿ya? Y seguimos viendo. Probablemente ahí había una chiquitita, acá hay una grande, y así. Y cuando empiezan a contar cuántas hay, nosotros al lado acabamos de contar 11, ¿ya? Entre pitos y flautas, los que están y los que no están, serían alrededor de 11. ¿Cuánto cree que se gesta en una gestación de felinos, por ejemplo? ¿Cuántos nacen? Hagámoslo de 4 a 6. ¿Ya? Pero ustedes sabían que se gestan sobre una docena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, ya, pero acá están unos y otros. Entonces uno dice, a ver, páseme una manito, póngala acá así como si usted fuera la placenta implantada justamente en el endometrio. Entonces resulta que ustedes van a ver, de hecho probablemente ya lo vieron, no estoy seguro a qué altura van, tenían a los gatitos con una placenta en cinturón. Sí. Y ustedes alcanzan a ver la carita y las manitos que están por el lado. Sí. Y esos tiernos gatitos llegan, sienten la placenta de su hermanito y empiezan a meter sus tiernas patitas con sus garritas para intentar desprenderlo y así provocar el aborto de sus hermanitos, ¿ya? Entonces con eso, de pasar desde una docena, pasan alrededor de 4 a 6, ¿ya? He escuchado hasta de 9 que puedan haber nacido, pero esas son totalmente atípicas, ¿ya?
Entonces, miren esto cómo tienen las vesículas en gestación y en un próximo capítulo vamos a ver el resultado de lo que pasa con esto, ¿ya? Y vamos a observar también en los extremos justamente que tienen nuevamente los ovarios en una buena conformación, de nuevo un poco están aplastados, pero están ahí, ¿ya? Así que con eso yo diría que están más o menos vistas estas muestras. ¿Tienen alguna duda o consulta al respecto? Los perros igual, eso mismo. A ver, los perros tienen un reproductor muy similar, pero la estrategia no es para nada igual, ¿ya? Los caninos no se ha demostrado que produzcan abortos en sus hermanitos ni nada por el estilo. En los casos de los felinos sí, ¿ya? ¿Qué te pasa? ¿Ah? Porque yo adoro los gatos, que lata. Por Dios. O sea, todos fueron asesinos antes de nacer. Imagínense un tiburón. En el caso de los tiburones, por ejemplo, ustedes tienen... No. Ahí son una tremenda cantidad de placentas, pero no son iguales, porque esas no se mantienen totalmente unidas. Son diferentes formas. Si tú te fijas, la placenta de un porcino es difusa. En el caso de un felino es sonaria. Es mucho más efectiva en un lugar específico. Para hacer la maldad. Exactamente. Uy, gatito malo. Maldad, aborta, ¿ya? Son hermosos. Son que sí. No hay más, ¿ya? Son lo que son, ¿ya? Ahora, ojo, por ejemplo, un tiburón, si ustedes se ponen a hablar de realmente grados de maldad y todo lo demás, piensen ustedes que los tiburones tienen ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Los tiburones que son vivíparos, de repente se ha logrado grabar como 2 partos de tiburones vivíparos y resulta que aparecen todos pifiados, así con un pedazo de aleta menos, todos así con heridas y cosas por el estilo, cicatrices. Pero es como si están recién nacidos. Resulta que se empezó a investigar y se dieron cuenta que fisiológicamente primero tienen que gestarse más de uno, ¿ya? Normalmente se hipotetiza, porque no se tiene claridad, que puedan ser 2 a 3, ya tal vez más, no hay claridad al respecto. Pero después se dieron cuenta que primero nacían varios y el más afortunado se comía a sus hermanitos. Y resulta que la hembra seguía superovulando, entonces el resto del tiempo estaban comiendo caviar. Notable la vida. ¿Ya? Entonces cuando se produce justamente el nacimiento, nace el tiburoncito y algunos pedacitos de hueso y un poco de caviar y ahí salió con los anexos embrionarios y listo. Y ahí está el nuevo tiburoncito jovencito. Y se escapa rápidamente para que los papás no se lo coman. Eso está bien. Pero si eso es naturaleza. ¿Ya? O sea, seamos claros. ¿Ya? Oye, pero El demonio de Tasmania también. Son hermosos los demonios. Ya. También Si no se hay más comentó- dudas, chiquillos, los dejo en paz para que sigan acá con sus profesores. ¿Ya?